Contigo Puebla. Recibimos aquí en el estudio a las doctoras Cristina González y Arely Huanqui, ambas integrantes del movimiento de jubilados y pensionados 15 de agosto del IMSS. Bienvenidas, muy buenos días. Buenos días, gracias nuevamente por el espacio. Como siempre, doctora, contentos de recibirlos. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que ya habíamos puesto aquí sobre la mesa, la criminalización del acto médico, con distintos casos, por ejemplo, el último, tanto en la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, en una clínica privada, que también tomó mucho vuelo, pero son constantes prácticamente, doctora Exacto. Cristina González. Exacto, nosotros queremos decir que es como la actualización o la continuación de la criminalización por parte del Estado del acto médico. Porque resulta que ahora, y bueno, ya en 2016 Peña Nieto había llevado a la Cámara una propuesta de ley para formar una comisión federal de vigilancia, de regulación de los servicios y de las instalaciones médicas. Es una ley que está ahí durmiendo, desde el 2016 está. Y ahora parece que están reactivándose para aprobarla en esta etapa. Y resulta que esa ley pues es totalmente para criminalizar a los trabajadores. Porque yo leí un pedacito, que tal vez fuera latoso, pero sí es conveniente, ¿no? Es chiquitito, de 800 hojas. Dice, derivado de la reforma constitucional de 2011, se ha transitado de una definición tradicional sobre el derecho a la protección a la salud como un derecho social de tipo programático, declarativo, ojo, y sin carácter vinculante hacia un derecho humano reconocido con las implicaciones jurídicas que ello conlleva. Ahí está el asunto. Ese parrafito está sacado de la exposición de motivos de su proyecto de ley. Eso implica que están tratando de organizar la sanción al personal que se ve involucrado en algún mal servicio que así esté reportado. Pero aquí es muy interesante decir que en esa misma exposición de motivos dice, como consecuencia, el derecho a la salud ha evolucionando, generando obligaciones a los poderes públicos con la finalidad de garantizarlo y hacerlo viable y materialmente viable. Y entonces habla de que el Estado se compromete a brindar un servicio de calidad, estableciendo líneas de acción, entre otras la regulación y fortalecer la conciliación y el arbitraje médico como una solución a las controversias que se planteen. Este es justamente, dijéramos, que el pensamiento clave para la nueva reforma. Pero en la vida práctica que encontramos de organizaciones que vigilen estamos llenos. Por ejemplo, existe el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, que se abrevia CONAMEGE. Existe también el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que es la CONASEM. Está la CONAMED. Sí. O sea, por organizaciones que vigilen y regulen no se para. ¿Cuál es la verdadera causa? Pues que esa atención de calidad a que se compromete garantizar el Estado no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque está falto de recursos, hay unas carencias terribles. Todo este tiempo, y no de ahorita, hemos visto movimientos de trabajadores en las instituciones públicas de salud, reclamando ya ni siquiera aumento del salario, sino insumos. Insumos básicos para el trabajo. ¿Cómo van a atender a los pacientes sin medicinas? Medicamentos. Pero principalmente medicamentos, ¿no? Espacios físicos. A mí me tocó ver en San Alejandro a los pacientes en el piso porque ya no había cama para atenderlos. No me quiero imaginar cómo está ahorita en la Margarita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas esas carencias que lejos de aminorarse han ido en aumento,
son las que realmente impiden una atención de calidad. Y por lo tanto van ellos a utilizar el garrote para que la gente funcione con el asunto, más que con amor a la carrera y responsabilidad hacia el paciente, con temor hacia la sanción. Y eso trae como consecuencia otras acciones inadecuadas. No crea que es así tan sencillo nada más de que tienes miedo y guárdatelo. Normalmente el Seguro Social, por ejemplo, así fue una institución que alcanzó un grado de desarrollo muy importante. Gente de fuera quería irse a operar ahí y atender. Hoy, gracias al desmantelamiento que estos señores han hecho, ha venido en picada, Sí. junto con el ISSSTE. De tal manera, por ejemplo, ¿qué pueden decir ellos acerca de que los pacientes que van a solicitar consulta externa, pues con el médico familiar solo les dan 4 o 5 fichas y los demás por el teléfono digital? Toda la gente que acude a ese servicio, la gran mayoría, yo no digo que no haya quien lo sepa utilizar, pero la gran mayoría, ¿a dónde va a estar solicitando? A través del teléfono, vía al IMSS, las consultas, las citas. Es muy difícil eso es un obstáculo muy grande. La unifila, donde la gente va de un médico a otro, ya no hay un seguimiento de lo que hacía antes el médico familiar, de sus padecimientos. No le sirve bueno, le damos esta opción, no le sirve esta otra. Siempre había algo que ofrecer. Y hoy por hoy, todas estas oficinas abiertas para la supuesta conciliación de problemas en el ejercicio médico, del acto médico, pues realmente funcionan o no funcionan. Los médicos tienen una manera de defenderse, porque lo que vemos tanto en instituciones privadas como públicas, pues es prácticamente un linchamiento, ¿no? Un linchamiento desde las instituciones, por ejemplo las fiscalías, e incluso mediático, ¿no? Por ejemplo el caso del niño de Oaxaca. Ejemplos. Es un ejemplo. Bueno, le queremos decir Sí. que aquí en el proyecto de ley dice claramente que no va a haber más presupuesto ni personal para ello, que es cosa de reorganizar los recursos que tienen para hacerlos más eficientes. Pues bueno. Entonces yo no sé cómo le van a hacer, por eso se ve clara la intención de criminalizar al personal, o sea, trasladar la responsabilidad institucional y del Estado finalmente hacia los trabajadores con nombres y apellidos. Eso es lo grave, ¿no? Exactamente. Queremos decir que, por ejemplo, lo que viene siendo COFREPIS tiene 50 trabajadores y si no van a aumentar personal, pues esos mismos, además de vigilar lo que corresponde propiamente a la COFEPRIS, que es las sustancias, narcóticos, bla, 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 ahora tendrán que hacer el trabajo de andar vigilando. Y con 50 empleados para todo el país. Entonces, más bien pensamos que lo que se quiere hacer es quitarse la responsabilidad del Estado, lanzar una ley ahí que va a ser un garrote sin zanahoria esta vez. Desviar la atención. Puro garrote. Y seguir criminalizando al personal de la salud. Porque, bueno, ahorita, con motivo del encarcelamiento del doctor en Oaxaca, hubo un gran descontento y se manifestó con marchas en todo el país. Pero esto parece que se ha apagado y el Estado espera el momento de dar el zarpazo. Yo diría que, bueno, el llamamiento será al final. Adelante, lo escuchamos. No, al final. ¿Cuál llamamiento? Un llamamiento. Pues lo escuchamos, bueno, porque ya nos quedan poquitos minutos. Organizarnos, organizarse, o sea, si se organizaron para marchar, no bajar la guardia, porque con esta ley y sin esta ley, cuando vemos el presupuesto de salud, no va a haber mejoría y nos van a seguir señalando y criminalizando. Eso es lo grave. Y entonces es como trasladar el enojo que socialmente deberíamos de tener contra el Estado porque ha incumplido en su deber constitucional de dar buenas condiciones para la salud, por lo menos en las instituciones públicas. Y entonces en lugar de irnos con la verdadera cabeza nos vamos a ir con las manos, ¿no? A final de cuentas es trasladar el hartazgo social hacia los médicos. Es la misma propuesta que viene en la reforma
reforma educativa, poner maestros contra padres de familia, Ajá. aquí derechohabientes contra personal médicos de salud, ¿no? Porque bueno, se ha dado el caso que golpean hasta las asistentes médicas, ¿no? Ujú. Cuando ya tienen mucho tiempo de espera, se han dado Sí, es casos de cierto. compañeras golpeadas. Eso no se dice. O sea, suceden muchas cosas todos los días en los servicios, pero si no trasciende, no hay quien se queje, nadie diga ni de un lado ni de otro, aquí no pasa nada, el sistema funciona muy bien y eso es lo criticable, ¿no? Efectivamente. Entonces, no sé, la compañera tiene... unas Doctora Irma precisiones. Cuenqui. Sí, nada más quería recordarles que en enero del 2017, Miguel Ángel Yunes anuncia que en el gobierno de su antecesor Javier Duarte de Ochoa aplicaron quimioterapias falsas. Es cierto. Y hasta ahorita todavía no ha habido Que ponían agua en ningún lugar, ¿no? pronunciamiento, mucho menos de castigar ese asesinato, ¿no? La acción criminal del Estado es por el desmantelamiento de las instituciones públicas de salud como el IMSS, el ISSSTE y Salubridad, que van acabando con una infraestructura creada durante 50 años, ¿sí? Y que en los 80s inició su devastación vía subrogaciones. Entonces, eso que quede muy claro, que fue con el esfuerzo de todos los trabajadores de México que se construyeron esas instituciones de salud y que a la fecha las han desmantelado. La atención para enfermos de insuficiencia renal crónica que tienen servicio de diálisis, hemodiálisis, del servicio de laboratorio, banco de sangre y cirugías de mínima invasión, las empresas que se quedaron con los servicios no tienen instalaciones adecuadas, carecen de los insumos necesarios, no cuentan con personal capacitado. Este personal está muy mal pagado y carece de seguro social. A estas empresas no les interesa la salud de los derechohabientes del IMSS ni de sus trabajadores, solo la ganancia. Y por otro lado, la construcción de hospitales públicos vía asociaciones público-privadas APP es la inversión de empresas privadas y dinero público, IMSS, ISSSTE y Salubridad. Solo beneficia a las constructoras, pues los antecedentes indican que a las constructoras les interesa amarrar contratos que les dará jugosos incrementos en los costos durante 25 años, ¿sí? Como ocurre con el Hospital Bicentenario de Ciudad Victoria, inaugurado en el 2011, y que tiene una ocupación muy mínima. El de Iztapaluca, con GIA Mazá, inaugurado en 2012. Sigue sin poner todavía en operación muchas áreas porque no se ha instalado el equipo, ya que les cuesta menos pagar la sanción y así los contratos continúan incrementando costos. Los hospitales APP apoyados son 2 hospitales generales de zona en Nayarit y Chiapas y 2 hospitales generales regionales en Nuevo León y el Estado de México. Y recordemos el Hospital del Bajío, del que ya habíamos hablado, que se construyó con ese esquema de asociación público-privada, y tenemos, sin tener el papel donde veamos con certeza, toda la información confiable de que el Hospital de San Alejandro va a ser sustituido y construido bajo ese esquema de asociación público-privada, que no son más que contratos con grandes constructoras, y no dude que ahí estén también los intereses de las AFORES, construyendo, o sea, el negocio es redondo. Entonces, no hay bueno, estamos en contra de la criminalización, porque el criminal es el Estado. Llamamos a que no se desorganicen, no se separen, porque vienen tiempos más difíciles y esta ley se acaba de aprobar. Pues ahí está la advertencia del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto. No es la primera vez que hemos puesto aquí sobre la mesa el desmantelamiento de las instituciones públicas de salud. Y nos pasó en los 80, a finales de los 80, con la venta de Pemex, por ejemplo, de Telmex, que fue una infraestructura creada durante 50 años con dinero del pueblo mexicano y que a final de cuentas enriqueció tanto a un solo individuo que lo hizo casi el mayor rico del mundo, pero con infraestructura creada con dinero público durante por lo menos media década. Medio siglo. El dinero público sigue utilizándose y para negocios privados, ¿no? Vean, por cierto, vean por ahí, si tienen Netflix, vean por ahí el reciente documental de Donald Trump,
para que vean cómo se hacen negocios debiendo y tronando incluso economías locales. Así se hizo así se hace uno millonario y hasta presidente de los Estados Unidos. Doctoras Cristina González, Irma Areli y Juanquín, muchísimas gracias del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto. Aquí nos encontramos la semana que viene. Contigo, Puebla.